Bienvenidos a Historias de Terror. Para mí es un gusto poder saludarlos una vez más y llegar a todos ustedes con una historia. La Guerra Cristera fue un enfrentamiento armado que inundó de sangre gran parte del territorio mexicano. En esa contienda lucharon personas que se conocieron como los cristeros contra las políticas de la intolerancia religiosa promulgada por el gobierno de Plutarco Elías Calles. La Guerra Cristera tiñó de rojo todo el suelo de México por 3 largos años. Durante ese periodo se enfrentaron creyentes en Cristo y militares del gobierno de Plutarco Elías Calles. Había impuesto la ley que limitaba la libertad de culto y con ello la libertad de expresión. Sin embargo, no solo los cristeros sufrieron las consecuencias de una guerra que marcaría de por vida y para siempre a toda la nación, ya que también murieron muchos militares y personas civiles ajenas a esta lucha. Pero todo esto no es relevante sin una historia. Mi nombre es José Llamas y te presento la leyenda del oro cristero. Esta leyenda es de Tolimán, Jalisco. En la época de la Guerra Cristera, en el municipio de San Julián, Jalisco, es un lugar reconocido por muchas personas como la cuna de la cristiada. Y precisamente ahí en ese lugar se cuenta la leyenda que cuando los encargados del levantamiento en armas se enteraron por los habitantes de los pueblos vecinos como San Diego de Alejandría, quienes le informaron a los federales que se acercaban y que llegaban a la hora de esta guerra, se comunicaron entre todos los ciudadanos de aquel pueblo que debían estar preparados para recibirlos y que en esta guerra podían perderse muchas vidas, ya que iban a ser invadidos en sus propios hogares, además de ser despojados de sus pertenencias. Así que todos los ciudadanos que tenían dinero estaban asustados y enterraron su oro en las paredes de las casas. Ahí hicieron hoyos en ellas y escondieron todo lo que pudieron, ya que consideraban que si entraban los federales no buscarían dentro de las paredes. Resulta que un señor muy poco conocido estaba solo, sin familia y vivía a las afueras del pueblo, cerca del cerro del Tolimán. Ese hombre era muy rico, no quería que el gobierno federal encontrara la gran cantidad de oro que él tenía, así que se le ocurrió llevarlo a unas cuevas que hay en el cerro, donde él sabía que era muy difícil de encontrarlo. Solo tenía un conocido, era un vecino de edad avanzada y muy pobre, a quien le contó sobre lo que había hecho con su riqueza y dónde había llevado aquel tesoro. Aquel señor le dijo que si llegaba a morir en la guerra, el viejo podía ir a buscar el oro y quedárselo para él, pero tendría que ser un secreto entre los dos. No debía contarle a nadie más. Esa era la única condición. Y además, para podérselo llevar de estas cuevas tenía que ser todo el oro o nada. Durante la guerra, ambos señores murieron y el secreto de aquel oro fue enterrado junto con ellos. Años más tarde, se cuenta que un señor, no muy grande de edad, tenía un terreno cerca del Tolimán, a donde se fue a vivir, y cada noche, antes de irse a dormir, escuchaba un fuerte ruido de cadenas cerca de aquellas cuevas, y sabía que era algo muy extraño, pues no vivía nadie cerca de ese lugar. Así fue que vivió durante varios días esa experiencia, hasta que una noche, el señor se armó de valor y fue hacia donde se escuchaba todo el ruido de esas cadenas. Llegó hasta las cuevas, pero muy temeroso no se animó a entrar. Fue hasta que después de unos años que la curiosidad le ganó, así que se atrevió y entró con mucha dificultad a esas cuevas. La entrada estaba muy oculta, era difícil de pasar, pero se llevó una gran sorpresa al ver las grandes proporciones de oro que había regado en varias partes de la cueva. Pero cuando intentó agarrar solo unas cuantas monedas, ya que no podía cargar con muchas, quiso irse y buscó la salida, pero esta salida comenzó a desaparecer. Aquel hombre entró en pánico por el miedo y la impotencia de no saber y no entender lo que estaba ocurriendo, cuando una voz surgió dentro de la cueva diciéndole: todo o nada. Este señor estaba muy asustado y quiso salir con la poca cantidad de oro que había agarrado, buscando otra manera para poder salir, pero no lo lograba, porque estaba cerrada totalmente. Así que cuando dejó el oro que él había agarrado,
Pasaron unos cuantos minutos y la salida volvió a aparecer enfrente de él y logró salir de ahí. Han pasado varios años desde que le ocurrió eso aquel día y se dice que hasta la fecha los habitantes que viven cerca del Tolimán cada noche siguen escuchando aquellos ruidos extraños de cómo se arrastran las cadenas cerca de aquellas cuevas y que cada habitante de San Julián que sube al cerro para rezarle al Cristo Rey de Tolimán pasa por las cuevas, pero la entrada está sellada por varias plantas y grandes rocas. Este es un misterio que se cuenta hasta el día de hoy, pero no es la única historia que tenemos el día de hoy, amigos. La siguiente historia lleva por nombre El Tesoro de la Tinaja. Hace mucho tiempo, después de la Guerra Cristera, luego de que terminara la lluvia y de que se esfumara el enervante olor a tierra mojada, en un pueblo llamado Arandas, un grupo de 4 niños se encaminaban hacia la escuela. Todos vivían en una localidad cerca de ahí, pero uno de ellos les dijo que por otro camino se podía llegar mucho más rápido del que regularmente utilizaban, y que los únicos que caminaban por ahí, por distintas razones míticas, eran los verdaderos hombres. Entonces, sin tiempo que perder, estos muchachos se encaminaron por dicho camino, en el cual pasaba el río y desembocaba en una grande presa. Durante su travesía, pasaron por un lugar llamado La Tinaja. Es una presa natural de agua totalmente cristalina, proveniente del río Gachupín, localizado al oriente de aquel pueblo. En este lugar vieron a un hombre y lo describieron como alguien viejo por su joroba. Portaba un sombrero bordado de palma, su calzado eran unos guaraches ya muy desgastados, y lo más impactante es que portaba una pistola. Ese hombre rápidamente desapareció, como si se hubiera desintegrado. Parecía como si el viento se hubiera llevado un puño de polvo. Al ver esto, los niños quedaron petrificados y sin perder tiempo dieron aviso a su profesor de todo lo que había ocurrido. Este les prometió que iría a investigar después de que las clases terminaran, ya que desde hace tiempo en el pueblo rondaba un susurro de que por esos caminos estaba enterrado mucho dinero de los cristeros que habían escondido a su paso hacia León, Guanajuato. El tesoro resguardaba todo tipo de objetos de valor, que en aquella época los saqueadores se aprovecharon de aquella guerra. Aquellas personas, ya sean cristeros o personas del ejército, robaban ese oro para después enterrarlas, pero por azares del destino no las volvían a ver. Algunas semanas después, los niños y el profesor fueron a explorar ese lugar. Pasaron algunas horas buscando y buscando, porque los niños no recordaban en qué lugar habían visto a este sujeto. Entonces, el profesor, que también practicaba el hipnotismo, hizo de las suyas para que un niño, el más grande, se quedara en ese trance. Por supuesto, sería con su consentimiento, para que les dijera exactamente dónde se encontraba el lugar donde habían visto a aquel hombre que había desaparecido. El niño les indicó en dónde había ocurrido todo, y rápidamente empezaron a escarbar. Era un lugar con un aspecto muy tenebroso. Los árboles se estremecían con la fuerza del viento que soplaba. Los pájaros cantaban y hacían movimientos muy extraños, nunca antes vistos. Tristemente, solo encontraron algunas piedras y tierra que parecía que ya había sido removida. Yo creo que ya alguien se les había adelantado. Tiempo después escucharon que un grupo de campesinos les habían madrugado y que gracias a su astucia se comprobó que eran ciertas las leyendas de aquel lugar, donde se les había aparecido aquel hombre a los niños. Ahí estaba un gran tesoro, monedas de oro y plata, alhajas, pistolas, crucifijos de plata y demás pertenencias de valor. Después de ese suceso, muchas personas quisieron seguir escarbando a lo largo y ancho de ese sendero, que se había hecho demasiado famoso, pero no encontraron más que terrones y piedras. La leyenda no termina. Se dice que todavía, a lo largo de ese camino, se encuentran mucho más riquezas, pero que solamente el que no tenga la avaricia y pensamientos egoístas será quien los puede encontrar. ¿Ustedes se atreverían a pasar por ahí y comprobar si realmente esta leyenda que nos cuentan es cierta? Estas historias las quise compartir con ustedes. Son de la época de los cristeros y hablan sobre sus dineros, sus tesoros que ellos enterraron para no ser robados. Si les ha gustado, déjenme su pulgar arriba. No olviden en dejar sus comentarios
y gracias por ser parte de este canal.